¿Cómo estuvo tu día? ¡Auxilio! ¿Estuvo agotado? ¿Cansado? Ay, pobrecito. Pues relájate. Está por dar inicio el programa de radio donde hablamos la neta, entre líneas, en conducción de Pameluna e invitados, solo aquí en Chequina 95.1. Iniciamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y aquí estamos en su programa favorito, en Chequina Radio 95.1 FM, entre líneas con la servidora Pameluna. Yo soy más que bendecida de estar aquí cada jueves, estoy bien contenta, siempre le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí. La vida no es fácil, nada fácil, siempre tenemos diversas cosas que vienen a la vida, ¿verdad? Pero para servirle a Dios tenemos que tener la actitud perfecta de agradecimiento por lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que ánimo el día de hoy, tenemos que ser agradecidos y venga lo que venga, Dios tiene el control de todo. Y pues bueno, el día de hoy, sin más preámbulos, ¿verdad? Aquí tengo una bella invitada que, como todos los que vienen a este espacio, pues viene a traer un testimonio de bendición, un tema de lo que Dios nos vaya a traer el día de hoy. Y pues bueno, le voy a dar el espacio, ¿verdad?, para que se presente y nos hable un poquito de ella. Amén, buenas tardes, pues Dios te bendiga, Pame. Antes que nada, muchas gracias a Dios por este momento tan especial, ¿verdad? Como decía mi hermana Esther hace rato, Dios ya tenía predestinado este momento, esta hora para compartir el mensaje de Dios, bueno, el testimonio, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Estamos agradecidos con Dios por estar aquí en esta preciosa tarde, por conocerte en vivo. Ya los he seguido, incluso yo he compartido transmisiones de aquí. Buenas tardes y bendiciones a todos los que nos escuchan por esta estación de Chequina, ¿verdad? 95.1, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos y sean todos bienvenidos a escuchar este hermoso testimonio. Digo hermoso porque es de parte de Dios y todo lo que es de Dios es hermoso porque es hecho con amor. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, ¿verdad? Aquí todos estamos para servir al Señor, ¿verdad? Y para siempre traer algo que edifica. Siempre la palabra de Dios va a llegar en el preciso momento para la persona que la necesita. Va a llegar en el preciso día, preciso momento. Pero bueno, yo como siempre aquí nos vamos desde el inicio. Sé que todo testimonio empieza desde el día que nuestra madre nos trae a la vida, ¿verdad? Así Pero es. ¿cómo fue esa niñez? ¿Cómo fue esa niñez? ¿Cómo se sobrellevó? No, yo sé que no tienes mucho en el evangelio, ¿verdad? Pero hay que conocer, pues, la vida, vaya, ¿verdad? Así es. Bueno, creo que se me olvidó decir mi nombre. Mi nombre es Susana Rubio. Soy originaria de Torreón, Coahuila. Tengo 3 años aquí en Ciudad Juárez. Por gracia y misericordia del Señor, ¿verdad? Él nos abrió esta grande puerta. Sí, como dices, todo testimonio es de gran bendición. Habrá alguien por ahí que nos esté escuchando que se identifique, ¿verdad? Con mi testimonio. Pues sí, como decías, yo fui una niña muy tímida. Crecí en un hogar, ¿cómo te diré? Pues en una familia como las mayorías de hoy en día, una familia disfuncional donde papá casi siempre estuvo ausente. Mi papá fue trailero, entonces siempre estaba afuera. Casi somos 4 hijas, de todas soy la única que soy cristiana, ¿verdad? Y desde ahí yo arranco con mi testimonio, donde creo que Dios ya me tenía predestinada por mi forma de ser cuando era niña. Fui una niña muy tímida, muy obediente con mis papás, y todo comenzó a la edad de 7 años. Yo recuerdo que donde yo vivía, a 3 casas había una iglesia evangélica, y yo me acuerdo que, pues siendo niña, fui y me metí, y ándale que estaban orando por la gente, era la hora de la administración, y yo recuerdo que esa pastora que estaba ahí, me puso las manos, empezó a orar por mí, y yo recuerdo que me caí siendo una niña, y de ahí mi vida tomó otro camino. De ahí yo recuerdo que ella empezó a profetizar sobre mi vida. Yo recuerdo algunas palabras de lo que ella decía, Señor, yo declaro que esta niña va a ser tu sierva, y donde quiera que ella vaya va a ir a predicar tu palabra. Entonces yo no entendía eso, porque en mi casa los problemas, la ausencia de papá, ver muchas cosas como los niños de hoy, ¿verdad?, que ven en sus hogares, pues yo no creía a Dios, no creía nada de Dios, no conocía de Dios, en casa no se hablaba de Dios. Entonces crecí en un hogar donde
la idolatría estaba todo lo que daba, ¿verdad? Estábamos separados de Dios en ese aspecto porque pues no conocíamos a ese Dios vivo. De oídas lo habíamos oído, pero ahora conozco a ese Dios vivo, ese Dios que me profetizaron a mis apenas 7 años de edad. Entonces, tenemos en el Evangelio 16 años para la gloria y honra del Señor, sirviéndole al Señor sin descanso, porque como decíamos ahorita al principio, esto de servirle al Señor es las 24/7. Entonces, estamos al servicio del Señor. Ahora mismo nos congregamos en una iglesia que se llama Casa de Restauración, donde hace 3 meses nos ungieron como pastores a mi esposo y a mí. Siempre que yo transmito en mi Facebook, en una página, en un grupo privado de intercesión, porque soy intercesora desde hace 6 años, mi encuentro con el Señor fue en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, allá en Torreón. Cuando yo conocí a Cristo, me invitaron unos hermanos, me evangelizó una vecina mía. Hoy es hermana en Cristo, pero pues antes era mi vecina, ¿verdad? Y recuerdo que ella, cuando me invitó el primer domingo, yo iba renegando a la iglesia. Yo decía, no, es que, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo que voy a andar aquí con los hermanos? ¿Cómo que, o sea, si yo no soy hermana, ni quiero saber nada de los hermanos, ni mucho menos de Dios, porque pues estamos separados de Dios, ¿verdad? Entonces, recuerdo que el primer domingo que fui a la congregación, también igual, se oró por mí, caí al piso, fui tocada por el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué les puedo decir, hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos escuchan? Desde ahí mi vida cambió al 100%. Ahí fui tocada por Dios. Cuando me levanté de ese piso, yo no me levanté igual. Yo era una persona enferma. Hace 16 años, lo recuerdo muy bien, ese domingo nunca se me va a olvidar porque yo iba renegando. Yo decía, es que como yo iba de compromiso, porque los evangelistas que me habían evangelizado, pues me invitaron. Entonces, como todas las personas, ¿no?, que invitamos van de compromiso. Pero hoy puedo decir que no era mi voluntad, que no eran mis fuerzas, sino las de Dios atrayéndome, llevándome a ese lugar. Yo antes, cuando me invitaban a pasar para orar por mí, yo hablé con Dios como nunca en mi vida había hablado. Le dije, Dios, si tú existes, rescátame de esta vida, muéstrame tu gloria. Y fue lo que hizo el Señor, porque recuerdo que ese domingo oraron por mí y cuando caí al piso, el Espíritu de Dios me sanó. Sentí el borde de su manto. Yo padecía de nervios posparto. Fui una mujer muy... cuando yo me caso con mi esposo, tengo a mis 2 hijos, Juan, Elvis, y yo quedo enferma de esta enfermedad muy famosa, que es muy famosa, pero no es muy conocida. Ante la sociedad no es conocida esta enfermedad de posparto. Ahora ya podemos ver, pues por medio de los... Es depresión posparto y tal cual lo dice la palabra. Yo padecía locuras, demencias. Yo vivía siempre encerrada con miedo, siempre me daba ataques de pánico. Yo escuchaba un ruidito y mis nervios se alteraban. Padecí alrededor de 7 años así, 7 años padeciendo, ahora sí que una oposición, ahora puedo decir que demoníaca, porque ahora puedo descubrí por la palabra del Señor que es un espíritu que opera en las mujeres que dan a luz. Todo comenzó cuando yo daba de comer a mi bebé, a mi segundo hijo, Elvis, y de ahí yo empecé a tener pensamientos como de locura, pero yo como estaba sin Dios, yo no sabía qué era lo que yo tenía. Yo solamente puedo decirte que sufría, y yo sé que muchas mujeres que nos están viendo, nos están escuchando por la radio, se identifican. Cuando yo daba de comer a mi bebé, venían pensamientos, entraban por mis oídos voces extrañas que decían, mátalo, aviéntalo. Yo miraba a mi bebé recién nacido como un monstruo. Hoy no puedo decirte cómo, porque sí lo miraba como algo, pues, sobrenatural, no sé. Entonces, pues, toqué fondo, ¿verdad? Padecí 7 años esta enfermedad, hasta que salgo de casa. Yo vivía en casa de mis suegros, salgo de casa de ellos, compramos nuestra casa, mi esposo y yo. Y hasta allá nos alcanzó al Señor. Yo me acuerdo que yo todavía no era cristiana y me fui a mi casa y pasó de repente de la nada esa mujer vendiendo quesos, mi hermana Kay de Torreón.
En mi testimonio siempre la nombro porque gracias a Dios y a ella, que el Señor llegó hasta la puerta de mi casa. Ella me invitó a una célula y yo dije, claro, pues sí. Bueno, al principio le dije que sí por compromiso. Luego ya después dije, pues vengo huyéndole a los cristianos, ¿no? Y hasta que la hice dar como 3 vueltas y nunca iba a la célula, nunca. Me acuerdo, a la tercera vez ella volvió a tocar la puerta de mi casa. La tercera es la vencida, ¿verdad? Y me dijo, y yo tenía un jardín muy grande en el porche de mi casa. Y me acuerdo que ella me dijo, hermana, te vengo a invitar a la célula, ya ves que no has podido ir. Le dije, mira, hermana, ¿sabe qué? Yo voy a regar mis plantas y yo no tengo tiempo ahorita. Y yo ahora te puedo decir que era el mismo Señor Jesucristo que me estaba hablando a través de ella, porque ella me dijo, no te preocupes. Ella muy tranquila, me dijo, aquí te espero. Y tal cual me lo dijo. Yo recuerdo que ella estaba parada ahí en la banqueta de mi casa y yo regando las plantas. Yo decía, pues no voy, ahorita se aburre y se va. Y no, resulta que duró ahí más de media hora esperándome. Gracias. Terminé de regar mi jardín y me dice, ya nos podemos ir. Y recuerdo que fui a la célula hace 16 años a casa de mi hermana Kay. Y pues, ¿qué te puedo decir? Desde ahí entregué mi vida a Cristo. Wow. Ahí tuve un encuentro con el Señor ya en totalidad. Todo lo que se predicaba y se enseñaba ahí, yo decía, esa soy yo. El pastor que fue nuestro pastor allá en Torreón, junto con su esposa, ellos daban su testimonio. Y yo decía, está platicando mi vida. ¿Cómo sabe este hombre que yo estoy padeciendo eso? Y yo recuerdo que el evangelista decía, sí, es que yo vengo del alcoholismo y miren mi esposa sufrió mucho conmigo y ella le clamaba a Dios. Y yo decía, ¿esa mujer soy yo? Yo dentro de mí yo decía, yo estoy pasando lo mismo. Yo tenía meses que había adquirido mi casa cuando el Señor tocó la puerta por medio de la hermana y yo ya estaba hastiada de la vida. Pero te digo que el Señor llegó a tiempo, yo ya no hallaba qué hacer. Imagínate que iba cargando la depresión postparto y luego aparte de tener que batallar con un esposo alcohólico, con problemas de drogadicción. O sea, mi hogar estaba lleno de amargura, estaba lleno de temor, de odio, rencor, falta de perdón. Y yo le quiero decir a las mujeres que nos escuchan, que hay una respuesta a tu problema y se llama Jesucristo. Cuando tú has sentido o pensado que estás sola y que ya no hay solución al problema de tu matrimonio o de tu familia con tus hijos, déjame decirte, tú que me estás escuchando, que nos estás viendo por Facebook, hay una respuesta y esa respuesta se llama Jesús. Yo con mi esposo batallé casi 8 años con sus problemas de drogadicción, de alcoholismo. Ya tocamos fondo, ya lo último que él hacía dentro de nuestro hogar era tumbar las cosas, aventar cosas. Y yo estaba hastiada de la vida, yo decía, ya Señor, yo sin conocer de Dios, yo decía, ya sálvame, o sabes que quítame la vida mejor porque esto no es vivir. Yo elegí a un hombre como esposo para hacer una familia, para vivir feliz, como muchas mujeres pensaron cuando se unieron a su esposo. Sí. Y yo te quiero decir a ti, mujer, que me escuchas y que me ves. Si tú estás padeciendo dentro de tu hogar problemas de alcoholismo con tu esposo o drogadicción, yo quiero decirte en esta preciosa tarde que Jesucristo es la respuesta, que quizás lo has escuchado, quizás muchas veces te lo han dicho y tu fe no alcance a creerlo, pero yo te quiero invitar a que pruebes cuán bueno es Dios, a que pruebes las misericordias del Señor. Yo sin conocerle le oraba y le decía, Señor, yo ya no aguanto más. Yo le deseaba la muerte a mi esposo. Yo decía, él cuando se salía a tomar con sus amigos, yo decía, pues vete, ya no regreses. Yo lo maldecía. Ya no regreses, ojalá te maten en el camino, te atropellen. No sé, fíjate hasta qué punto los problemas de drogadicción, de alcoholismo en un hogar llegan a hastiar a una mujer. Entonces, claro que entiendo a las mujeres. Me gusta mucho ministrar a las mujeres. Quiero decirles que la sociedad, los matrimonios de hoy en día, la mayoría, no todos, son solamente apariencias de felicidad. Hay gozo en los hogares, pero el gozo es un instante, el gozo se va cuando papá sale de casa, cuando va a tomar. Los hijos crecen viendo toda esa destrucción de matrimonios, ¿verdad? Mis hijos eran pequeños, tenían 5 o 6 años.
ellos ya oían malas palabras, ellos escuchaban cómo papá y mamá peleaban, cómo mi esposo quebraba las botellas de cerveza ahí delante de ellos. Y doy gracias a Dios que ellos pues hoy son unos servidores de Cristo. Somos una familia ministerial por la gracia y misericordia del Señor. Por eso hoy quiero hablarle a las mujeres, quiero hablarle también a los hombres que que se sienten encerrados o atrapados en el alcoholismo, que no encuentran la salida, porque sí los hay. He orado por hombres, familiares que dicen, es que no puedo dejar el alcoholismo. O sea, lo dejo, pero luego vuelvo. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Hablando espiritualmente, pues es un espíritu de alcoholismo, es un espíritu demoníaco de drogadicción que te afecta todo tu ser, te aísla de tu familia, te aísla de ti mismo, ya no sabes ni quién eres, ni a dónde vas. Pero en esta tarde yo te quiero decir que Jesucristo a eso vino. Dice que Él vino a libertar a los cautivos. Dice que Él, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu del Padre, vino a romper cadenas, ataduras. Pero solo está en que tú creas en Él y dejes que Él guíe tu vida, que cambie tu forma de vivir. No es fácil. A mi esposo le costó mucho. Nosotros seguíamos yendo a la célula. Bueno, iba yo sola con mis 2 hijos. Y cuando él se vio solo, cuando él ya se vio solo, yo recuerdo que, ¿sabes?, era un jueves también, precisamente un jueves como hoy. Recuerdo que él me dijo, voy a ir contigo. Yo me acuerdo que le decía, ¿a dónde vas? Ahí donde vas con los hermanos. Y te estoy hablando de que yo tenía como 2 meses yendo a una célula. Y yo, sin saber orar, yo le decía, Señor, ¿cuándo vas a salvar a mi esposo? Ya estoy yo aquí contigo, mis hijos. Ya siento tu amor, siento tu respaldo, pero ¿cuándo lo vas a salvar a él? Y la respuesta no tardó mucho. A la semana siguiente de célula, mi esposo de la nada dijo, yo te voy a acompañar. Y desde ahí, pues jamás volvimos atrás. Desde ahí mi esposo se convirtió a Cristo, nos bautizamos en Gómez Palacio, en una comunidad apostólica. Y que les puedo decir a todos los radioescuchas, a nuestros hermanos, hermanas, amigos, que en Cristo es la plenitud. Cristo es nuestra plenitud. En Cristo estamos plenos, estamos completos. Dios levantó de una familia de la nada, nos sacó del anonimato para gloria y honra de Él. Me levantó porque Él, cuando salva, hace pactos, porque tenemos un Dios de pactos. Y yo recuerdo que yo en mis muchas oraciones yo le decía, Señor, si me levantaste de lo más vil, haz de mi vida algo útil para los demás. Que no se queden en el anonimato lo que tú has hecho por mí. Y hasta el día de hoy, me puedo decir que ha valido la pena. Y vale la pena, y va a seguir valiendo la pena servirle a Dios. Cuando te dispones a dejar todo por Jesucristo, cuando te dispones a dar tu vida en totalidad por Él, y el Señor te respalda, el Señor se glorifica. Ha hecho de mi familia, de ser una familia sin amor, sin unidad, sin felicidad, una familia destruida por el alcohol y las drogas. El Señor levantó de ahí, de ese escombro, de esas cenizas, levantó una familia ministerial, y quienes nos conocen podrán testificarlo. Levantó a mis 2 pequeños hijos a punto de vivir traumas psicológicos por todo lo que vivimos sin Dios. Pues hoy son unos siervos de Dios. Hoy doy la gloria y la honra a Jesucristo por haberlos levantado a ellos también como ministros de alabanza. Son salmistas. Mi hijo mayor es salmista, compone canciones, adora al Señor en el altar, es pastor de jóvenes. Y pues mi hijo Elvis, aquí presente, que también siempre ha servido en iglesia, como cerca de los jóvenes, ¿verdad? Él es también músico. Y tengo a mis 3 pequeñas, tengo 5 hijos, los 2 varones, las 3 niñas que le sirven al Señor en la danza, como su servidora, que le danzamos al Señor. Y pues quiero decirte a ti que me escuchas, amiga, hermana, que no te desalientes, no te desanimes. Si el Señor te hizo un pacto, una promesa, yo, Susana, te puedo testificar que Él los cumple al tiempo de Él. Quizás tengas años esperando la respuesta de la salvación, de la sanidad, de la restauración para tu hogar, pero yo te puedo testificar que Dios es real y que sus promesas, sus pactos se cumplen en el tiempo kairos de Dios, en el tiempo que Él ya tiene predestinado para levantarte a ti como ministra, a ti como ministro,
Dios tiene pactos y bendiciones para todas las familias de la tierra. Desde Génesis hay una promesa en que en Abraham, el padre Abraham, el padre de la fe, serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir, Pame? Mi familia ha sido muy bendecida por Dios en ese aspecto. Damos gloria y honra al Señor que miró la bajeza de estos siervos, que nos usa para su gloria y para su honra, para ministrar la palabra, llevar el evangelio a toda criatura. Y pues, ¿qué te puedo decir? Puedo decirte que soy una mujer de guerra a causa de mis nervios. Yo era una persona que a causa de la depresión postparto no podía ver ni una gota de sangre. Yo miraba una gota de sangre y yo me ponía como loca. Y cuando el Señor me rescata, ¿qué crees que lo primero que hizo? Me llevó a predicar el evangelio a los hospitales. Andaba yo con mi esposo predicando en el ministerio de evangelismo, predicando dentro de los hospitales a gente que estaba amputada de sus pies, gente que estaba en coma. Y yo, cuando andaba en ese tiempo, hace 15 años, predicando el evangelio en los hospitales en Torreón, Coahuila, yo decía, ¿cómo puede ser posible que yo no podía ver ni los sueros, no podía ver ni una jeringa porque me desmayaba? En verdad, parece broma, pero yo sé que hay mujeres que están padeciendo esos nervios, o están padeciendo problemas de ansiedad, de pánico, porque los hay. Depresión, no solamente posparto, sino depresión por la tristeza, por la angustia, por el dolor, por el duelo que están pasando. Hoy te quiero decir que en Cristo está la respuesta, en Cristo está el poder. Ministrábamos en los hospitales y yo misma me sorprendía del poder de Dios. Yo decía, ¿cómo si antes no podía ver yo a la gente enferma? Y yo me acuerdo que ministrábamos a la gente, los abrazábamos, porque hay gente en los hospitales que están en un grito. Sí. Y es hermoso ir a predicarles del evangelio, porque justo en el momento que ellos van a partir se reconcilian con Dios. Dice el Señor que Él nos hace embajadores de su palabra, y hemos reconciliado a gente con el Señor Jesucristo por medio del evangelio, por medio del ministerio evangelístico. Gentes, almas se han salvado. Entonces, ¿cómo no estar agradecidos con Dios? Hace 2 años el Señor nos dio la salida de Torreón, Coahuila. Dijo, agarra tus cosas, sal de tu tierra y de tu parentela. Así, porque las promesas, como te digo, son reales en Jesús. Salte, no te lleves nada. Llegamos hace 2 años, ya vamos para 3 aquí a Ciudad Juárez sin nada. Y ahora yo le decía al Señor, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer, Señor? El Señor nos saca de nuestra comodidad. Recuerdo que cuando llegamos aquí en enero, estaba haciendo mucho frío aquí en esta ciudad. Llegamos a vivir a una tapia que nos prestaron. Y ahora sí, Pame, te puedo decir que todo lo que vivimos en Torreón, Coahuila, aquí en Ciudad Juárez se está cumpliendo. Hemos padecido muchas circunstancias difíciles. La primera de ellas es no tener casa, ¿verdad? Y aquí en Ciudad Juárez es muy difícil hasta rentar, alquilar un departamento, una casa. Sí. Entonces, cuando el Señor nos trae aquí, le digo, ¿y ahora qué, Señor? Por eso quiero que me escuchen bien todos los radioescuchas y nuestros hermanos que nos ven por Facebook. Cuando le hagas una promesa al Señor, no tardes en cumplírsela. Porque yo me acuerdo que en muchas oraciones yo le decía, Señor, yo te voy a servir hasta el fin del mundo. A donde tú me lleves, yo te voy a servir. Y cuando Él me dice que me salga de mi tierra y de mi parentela, llegar a Ciudad Juárez no es nada fácil, ¿verdad? No te quiero mentir, el evangelio en Cristo es duro, pero a la vez es fácil cuando tú lo haces en totalidad hacia con Dios. Él te da su respaldo, Él te cubre, te arropa con su manto. Nosotros llegamos a vivir a una tapia, mi familia y yo, a dormir en el piso en pleno enero, con frillazos. ¿Y quién crees que era? El Dios mismo probando nuestra fe. Dice que Él prueba nuestra fe como el oro refinado cuando sale del fuego, bien, sí, sin asperezas, puro, limpio. Y batallamos casi 1 año en esa situación de no tener casa, de no tener nada. Y yo recuerdo que una vez yo platicé con Dios y le dije, Señor, ¿ahora qué sigue?
ya no me podía echar para atrás porque yo siempre soy tan apasionada a Él y a las cosas de Él que yo le decía, yo te voy a servir, Señor, con todas las fuerzas de mi corazón. Fíjate, Pame, se escucha muy chido, como dicen, se escucha muy padre decir, Señor, yo te voy a servir con todas las fuerzas y de mi corazón y de mi mente. Se escucha muy bonito. Sí. Pero cuando viene la prueba y la lucha, cuando viene la tempestad, cuando se van los amigos, cuando no hay familia, cuando no hay nadie más que Él, y en pleno silencio, porque Dios calla en el Selah de Dios. Conocer el Selah de Dios en una ciudad que no es tuya, conocer los vientos contrarios, las tempestades, los fríos, las sequías, en una ciudad que no es tuya. Dios era Dios mismo metiendo nuestra fe al horno de fuego. Y yo escuché la voz de Dios que me dijo, a ver, adórame, sírveme en esta situación. Y yo espiritualmente te puedo decir que yo me miraba como en el suelo sin fuerzas, pero aún levantando mi mano y diciéndole al Señor, así te voy a servir, Señor, así te voy a servir. Pues, ¿qué te puedo decir para mí? Estar con mi esposo, mis hijos. Estoy plena en Jesucristo, estamos plenos en Dios. Me faltaban muchas cosas en ese tiempo, pero tenía a Dios de la mano. Entonces, hoy te puedo decir que en Dios no nos falta nada, hermano, hermana. Si Dios te ha profetizado algo por medio de sus siervos, si Dios te ha dado un ministerio, tómalo, no temas. Lo más seguro es que Él te respalde. Lo más seguro y probable, lo más certero es que Él vaya a usar tu vida para gloria y honra. Que te va a quitar cosas que quizás son comodidad para tu ministerio, para tu vida espiritual, te las va a quitar. A mí me quitó mi familia, bueno, no, tampoco quiero predicar de un Dios malo, no, sino a todo lo contrario. Tengo mi familia que no es cristiana, pero que nos apoya en esta área. También ellos son ministrados y bendecidos por nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué te puedo decir? Ciudad Juárez nos ha abierto las puertas a predicar el evangelio. Hemos andado en varios lugares, ¿verdad? Por ahí nos conocen varios hermanos que hemos andado predicando en sus iglesias, ministrando liberación, ministrando sanidad, predicando el evangelio, y damos gracias a Dios porque de todo lo que hemos padecido, Pame, pues te puedo decir que el Señor lo ha hecho todo. Hasta este momento, hasta el momento de que yo esté aquí sentada, el Señor lo ha hecho. Él sigue abriendo puertas. Hace poco adquirimos nuestra casa ya, ¿verdad? Y yo le digo, Señor, gracias porque todo lo has hecho tú. Todo lo has hecho tú, nosotros solamente te servimos, nosotros solamente obedecemos y tratamos de hacer tu voluntad. Porque hacer la voluntad del Padre, pues no es fácil. Cuesta mucho, cuesta un alto precio hacer la voluntad del Padre y obedecerlo a Él, cuesta mucho, el precio es muy alto, pero yo estoy segura que vale la pena y que cuando estemos con Cristo allá en esas calles de oro, en ese mar de cristal, vamos a decir todos sus servidores, valió la pena. Sí, valió la pena haber sufrido, valió la pena haber dejado, valió la pena haber salido de allí, valió la pena haber ido, haber venido, valió la pena, tú, Pame, estar aquí. Siempre podemos decir que valió la pena, amigo, amiga, en Cristo siempre vale la pena. Sí, claro. Dios es un Dios que siempre te encuentra, y yo he visto no solamente testimonios, ¿verdad?, que han traído aquí a la radio, ¿verdad?, sino que aún hay mismo pueblo de Dios que se puede encontrar en alguna situación. Así es. Ahorita ya hasta parece moda la depresión, los ataques de pánico, la ansiedad. Así es. Yo siempre lo he dicho, Dios no nos sacó de la esclavitud para seguir esclavos, para seguir en la esclavitud. Dios nos sacó de la esclavitud para ser libres, para ser plenos. O sea, que nuestro tipo de guerras, de luchas, sean otros terrenos, que no sean contra nosotros, ¿verdad? Claro, Dios va a permitir, vemos en la Biblia a un Elías, ¿verdad? Vemos a tantos que en un momento hasta Job deseó la muerte, ya quítame la vida, ¿no? Así es. Pero todos tenemos un día en que ya Dios determinó. Obviamente todos le damos la gloria y la honra a Dios porque nos alcanzó, pero sí tenemos que ser bien conscientes que hay un mundo espiritual que no solamente es el que opera día a día, sino el que tiene arrastrando de generación en generación. Nosotros no podemos conocer
nuestros ancestros, nuestros antepasados, de dónde venimos, la raíz de la que venimos, ¿verdad? Yo también soy la única cristiana de toda mi familia, sigo esperando en el Señor por ellos, ¿verdad? Pero yo no sé, los de hace 200 años qué practicaban o qué hacían. Ahorita usted comentaba y decía, yo pasé por esa situación, ¿verdad? De depresión, y no sé, alcoholismo en la familia y todo, porque ya cuando uno se casa, pues ya somos uno solo, ¿verdad? Ya lo que le pasa a uno, le pasa a toda la familia. Es lo que yo le he comentado a personas, si tú tienes una adicción, alguno de tu casa tiene una adicción, la familia entera se duele, la casa entera se duele. Entonces, ¿por qué quiero recalcar esto? Porque hay cosas que debemos de vencer en lo espiritual, que muchas veces no nos damos cuenta de las maldiciones generacionales, ancestrales, de palabras que vienen de tus antepasados, de que dijo tu abuelito, de tu abuelito, de tu abuelito. Yo me acuerdo que a mí mi mamá en alguna ocasión me dijo, ten hijos rápido, porque ya a los 30 a todas nosotros nos quitan la matriz, porque todas hemos pasado por alguna situación de cáncer en la matriz. Y yo le dije, no, yo cancelo esas palabras en el nombre de Jesús, porque en mí son rotas todas esas maldiciones. Y ella se queda así como que, y está loca que va, pero nosotros tenemos poder y autoridad sobre toda la fuerza del enemigo y nada nos va a dañar. Todos, de forma individual, había un acta de decretos en nuestra contra. Desde que llegamos a este mundo. Así es. ¿Cómo vemos, vea, que hay profetas, que hay siervos de Dios grandemente usados, que desde niñitos, bien atacadísimos? Ahí está mi esposo que ya lo va a exhibir, pero mi suegra me cuenta que él desde muy chiquito era muy atacado, y que había gente que decía, ese niño le va a servir al Señor tremendamente, porque cuando no le pasaba una cosa, le pasaba otra, que se caía, que se quebraba, que le hacía, que se le quemaba, que todo le pasó a esta pobre criatura. Yo hasta regaño a mi suegra y le digo, bueno, usted no me lo cuidó bien, pues ¿qué le pasa? Entonces hay que aprender a detectar. Yo rescatando un poquito de esto, cuando mi niño el más chiquillo, le empezaban a pasar así cosas, y en una ocasión casi se me ahoga. No, yo casi me moría porque se tragó una moneda. Lo he contado ya varias veces, ya varios han de saber de ese testimonio. Se tragó la moneda y yo sentí que se me iba la vida, porque como yo soy muy asustona, como mamá no sé tomar el control de la situación, me pongo peor que, o sea, entro en un pánico que es un miedo tan grande de perder a tu hijo en ese momento. Pues yo sentía que lo perdía porque ya literalmente estaba azul. Ya yo lo veía casi muerto en mis manos, pero Dios llegó ahí a ese momento, porque esta calle siempre está sola. Y yo salí de ahí, yo le pedía pues ayuda a la gente, no había nadie, y yo lo único que pude hacer fue clamar a Dios, y yo gritaba, la sangre de Cristo tiene poder. Y en esa debilidad, porque yo creo que ya como madre, cuando ves que un hijo se está muriendo, y más cuando está chiquito, porque mi hijo tenía como un añito o algo, andaba gateando, yo creo que tenía meses, como 8 o 9 meses, cuando yo lo vi en esa condición, a mí se me fue la vida. Entonces yo en mis fuerzas, yo ya no tenía fuerzas para poder hacer algo por esa criatura en ese momento, ¿verdad? Más que clamar a Dios. Y ahí en la sobrenaturalidad de Dios, ¿verdad? A lo mejor había ahí algo de muerte que se quería enseñorear sobre la vida de mi hijo, porque ahorita a sus 9 años le sirve al Señor y tremendamente. Entonces, yo lo que hice fue que sentí una fuerza sobrenatural que tomó a él y empezó a hacer esos como primeros auxilios que yo en mi vida los había visto. Siempre decimos, no es necesario saber primeros auxilios, no es necesario nada. No, debemos de saber, porque nunca vamos a saber en qué momento de la vida lo vamos a ocupar, ¿verdad? Lo vamos a necesitar. Y ya cuando mi hijo escupe la moneda y empieza a llorar, no, hombre, pues yo dije... Y ahí yo me acuerdo que yo tenía una aflicción tan grande, que me sentía tan miserable, que yo decía, es que era mi culpa, y si se hubiera muerto iba a ser mi culpa, y no sé, en vez de esa gratitud, ¿verdad? Yo sentía culpabilidad, y hasta pues la depre me dio, ¿verdad? Entonces me acuerdo que ese fue en fin de semana, y el miércoles que fue al culto, en la administración, en el altar, el Señor me enseñó cómo actuó. Yo vi en una visión cómo había un ángel grandote que estaba atrás de mí y me estaba ayudando. Y cuando yo empecé a gritar eso, que la sangre de Cristo tiene poder, aún en mi debilidad, en donde ya no había fuerza, donde yo ya sentía que mi criatura se me iba, ¿va?
ahí vi el mover de Dios y Dios me dio una palabra que hasta el día de hoy yo ando en mis laureles, bien a gusto, que me dijo que a Mateo había ángeles que ya iban a guardar su vida de día y de noche. Asignados. Ajá, Dios, y que Dios me dijo que no eran uno, que eran 3. Aleluya. Desde ese día me dijo, entonces yo ya muy simple, lo he enseñado a orar, nos he enseñado a orar, nos vamos orando siempre que salimos de la casa, los pongo en las manos de Dios. ¿A qué voy con esto? Que a lo mejor había una maldición que no había sido rota y que el enemigo quería seguirse enseñoreando sobre la descendencia de mi esposo como siervo de Dios, de mía. Entonces, que tiene que llegar un rompimiento, tiene que llegar una determinación y un día en donde te canses, mujer, hombre, lo que sea, como que me estés escuchando, de decir, ya, estoy harta del alcoholismo en mi familia, estoy harta de la drogadicción, estoy harta de los adulterios, estoy harta de los divorcios, estoy harta, y que te pares en la brecha y que tú seas punta de lanza para poder vencer esa maldición generacional ancestral de donde venga, porque Dios tiene el poder, pero ese trabajo es nuestro. Así es, Pame. Fíjate, ahorita mencionabas algo bien importante, que al principio decías, va a haber, quizás haya un hermano o hermana que se identifique, es verdad. Fíjate, Pame, cuando nosotros llegamos a Cristo, la mayoría de los cristianos, el que nosotros lleguemos a Cristo, Pame, no quiere decir que las maldiciones se rompen, ¿sí? Exacto. Es verdad. Bueno, ahorita estamos estudiando más de la guerra espiritual, ¿verdad? Estamos ya a punto de ser graduados y estamos en ese punto. Las maldiciones generacionales, Pame, vienen desde nuestros ancestros. Y yo quiero compartirles algo así rápidamente, ahorita que hablabas de esto, de este tema. ¿Cómo identificarlas? ¿Verdad? Fíjate, yo me identifiqué, yo tuve que pasar mi proceso de enfermedad posparto, depresión posparto, ¿verdad? Pero ¿qué crees, Pame? Yo identifiqué que era una maldición generacional, pero ¿qué crees? Hasta de años en el evangelio, de años, cuando yo me meto de lleno a la palabra, a la intercesión, a la oración, a los ayunos, al conocimiento del mundo espiritual. ¿Cómo identificar una maldición? Hermanos, hermanas, ¿cómo identificarlas? Fíjate, yo tuve que examinar mis pasados, mis antepasados. Tuve que ir hasta con mis tías, mis primas, mis abuelas, mis bisabuelas, todo. En serio, me fui hasta las generaciones. ¿Y qué crees? Descubrí que varias mujeres padecieron esa enfermedad. Entonces, tú que hablabas de las maldiciones generacionales, es que el mundo espiritual existe. Acuérdate que tenemos un enemigo y este enemigo es el encargado, junto con todo el mismo infierno, así como Dios nos asigna ángeles, así como Dios le asignó ángeles y arcángeles a tu hijo para que lo resguardaran, así el enemigo nos asigna demonios para que nosotros no lleguemos a cumplir el propósito, el plan que Dios tiene en nuestras vidas. Por eso es que existen las maldiciones generacionales. ¿Cómo identificarlas? Bueno, yo tuve que examinar, tuve que esculcar mis antepasados hasta que me di cuenta que varias mujeres padecieron eso, hasta llegar a una tía, hermana de mi mamá, que ella solita me dijo, yo ya era cristiana, ella me dijo, ay hija, igual que tu suegra, ella me dijo, ay hija, tú nunca te vas a curar. Así me lo decía, porque ya hasta habían muerto varios antepasados de mi familia, por parte de mi mamá. Esa maldición estaba de parte de la familia de mi mamá. Y yo me acuerdo que mi tía, hermana de mi mamá, me dijo, ay hija, tú nunca te vas a curar, porque esa enfermedad no tiene cura. O sea, bien te vas a morir y nunca más vas a ir con psicólogos, porque yo ya iba con psicólogos. Estuve, cuando Cristo me rescató, cuando el Señor me salvó, yo ya estaba a punto de ir con el psiquiatra, ya hasta tomaba pastillas para dormir, para los nervios, para el susto, o sea, todo. O sea, ella me decía, no, tú bien te puedes morir y nunca te vas a sanar. Pero no fue hasta ese entonces que yo tuve que estudiar lo de la guerra espiritual, lo del ámbito espiritual y darme cuenta que hay maldiciones que a los cristianos hasta el día de hoy los vienen siguiendo. He aprendido en la guerra espiritual
Pame, que cuando llegamos a Cristo, somos bautizados, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, pero todavía seguimos arrastrando cadenas y maldiciones generacionales. ¿Cómo son las maldiciones generacionales? Son de diferentes formas. Si tú te fijas, hay familias donde, como decías tú ahorita, el bisabuelo del bisabuelo fue alcohólico. Y luego el abuelo, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Y luego hasta llegar al cristiano. El hermano se bautiza, se convierte, pero todavía en sus genes todavía trae esa maldición. Todavía viene cargando las raíces, el peso de las maldiciones generacionales. ¿Cómo se rompen las maldiciones generacionales, Pame? Haciendo una oración de renuncia, pidiéndole perdón a Dios por todas las ofensas que nuestros ancestros hicieron al Santo de Israel. Todos esos conjuros, ¿verdad? Hay hermanos, Pame, quiero compartirles, ya entrando en el tema de la guerra espiritual, quiero compartirles que hay hermanos que fueron consagrados a santos, a virgen, a la Virgen que de Guadalupe, o que al San Judas, ¿verdad? O que a la misma muerte. Que a la misma muerte fueron consagrados desde sus ancestros, Pame. Desde sus ancestros ellos hicieron conjuros, hicieron pactos y ellos, ¿qué crees? Entregaron sus generaciones. Por pactos, por ofrendas, entregaron sus generaciones, y es ahí que viene todo eso del alcoholismo, la drogadicción, el homosexual, el lesbianismo, todas las maldiciones habidas y por haber, a veces vienen de nuestros ancestros, pero como decías tú ahorita, se va a levantar uno. Por eso hoy exhortamos, animamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, que no se den por vencidos. Aquellas hermanas que su esposo todavía no llega a los pies de Cristo, que sus hijos están en el narcotráfico, en la drogadicción, en el homosexualismo, que no se den por vencidas. Que vayan en oración, en clamor, en humillación delante del Dios vivo, del Dios todopoderoso, y le pidan perdón por cada ofensa que nuestros ancestros hayan hecho en contra de Él. Cada abominación, cada pecado e iniquidad que hayan cometido nuestros ancestros, que todavía no ha sido borrado. Pero tenemos un Cristo de poder, un Cristo que se hizo maldito por nosotros en la cruz del Calvario. Porque dice que maldito todo aquel que se ha colgado en una cruz. Y Cristo cargó todas nuestras maldiciones. Pero hoy por hoy, todavía la iglesia de Cristo padece y carga el peso de las maldiciones. Porque no hemos llegado a ese punto, Pame. Y porque en muchas de las predicaciones que en las iglesias evangélicas se hacen, no se habla ya de la guerra espiritual. Exacto. Ya no, yo predicaba el jueves de la semana pasada, yo le decía a la congregación que pastoreamos, les decía, es que oramos mucho que el Señor nos vuelva a las sendas antiguas. Pero cuando el Señor nos quiere meter a las sendas antiguas, sacamos los dos pies. Porque ya no queremos santidad, ya no queremos compromiso con Dios, ya no queremos orar, ayunar, leer la palabra de Dios. Exacto. Hemos sacado de las congregaciones todo lo santo. Yo les decía hace poco a una iglesia muy amada por mí, yo les decía, hemos metido tanto el mundo a la iglesia. Hemos metido tantas cosas, oiga, hermanos, hermanas, creyendo en fetichismo, que esto para la buena suerte, que a mí el color azul me da buena suerte, que el color rojo, todo esto, Pame, lo hemos metido a causa de falta, lo hemos metido a las iglesias y a nuestras vidas personales por causa de la ignorancia de la palabra de Dios. Es necesario que la iglesia de Cristo se vuelva a la palabra de Dios, al conocimiento, al consejo sabio de Dios, porque mira, en esta está toda la respuesta. En este libro está toda la respuesta a todo lo que nosotros los cristianos padecemos, a todo lo que la iglesia en Cristo está padeciendo el día de hoy. Hablar de guerra espiritual para muchos hermanos, pues hasta les da miedo. Que espérese, hermana, paz de Cristo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿No me asuste? Pues les da miedo. Y cada individuo luchamos, tenemos, yo me imagino que es como un mundito donde estamos luchando una guerra espiritual día con día, como decías tú ahorita. Pero muy poco nos damos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque es para discernir eso, para reconocer todas estas maldiciones, todo lo que nos pasa a veces en nuestro diario vivir, porque yo sé que hay cristianos que aunque ya fueron lavados con la sangre de Cristo, siguen tropezando con la misma piedra, siguen cometiendo el mismo pecado. Y ¿saben qué es lo más tremendo? Que esto se hace abominación hacia con Dios, se hace iniquidad. Ya se empieza a hacer un pecado que lo sigues cometiendo y lo sigues cometiendo. ¿Por qué? Porque probablemente, Pame, haya una maldición generacional que tiene que romperse.
Hablabas tú ahorita de rompimiento. A veces nosotros escuchamos las palabras, pero no sabemos qué son. Y yo hoy exhorto y animo a la iglesia, a los intercesores, mujeres y hombres de guerra, que se animen a predicar más sobre la guerra espiritual. Porque estamos en medio de una sociedad evangélica donde se conoce muy poco del tema. Por lo mismo que hemos metido a las iglesias otro tipo de predicaciones, otro tipo de temas, y hemos dejado en el olvido la guerra espiritual. Pero ¿sabes qué es lo más lastimoso? Que vemos una iglesia en decadencia espiritual. Vemos una iglesia que en vez de tener la llenura del Espíritu Santo, tenemos llenura de muchas cosas, menos de Dios. Y ahorita que yo te escuchaba hablar, y yo digo, wow, una mujer que conoce de los temas, porque créeme que cuando platicamos de eso a veces con los propios hermanos de la iglesia, dicen, no, esta hermana anda mal. Sí, entonces, porque son temas extraños para la iglesia de hoy. Exacto, porque es el enemigo, yo digo, siempre les he dicho, él quiere que tú estés en el desconocimiento. Exactamente. Sí, es una palabra, si no ya la inventé. La ignorancia. Que estés en la ignorancia, Sí, que no así sepas. es. ¿Por qué? Porque él sabe que si tú eres un hombre o una mujer preparada y que te vas al conocimiento de la palabra, porque no hay nada en la palabra que no te enseñe. Y si tú no entiendes, por ejemplo, la Reina Valera, hay otras traducciones que puedes entender. Y la Biblia la encontramos en muchas aplicaciones ya. Sí, o sea, ya estaría visible, que dijeras, animada. ya no hay forma, no, sí hay forma. Exactamente. Pero el enemigo precisamente... Qué raro, ¿no, Pame? Que hoy teniendo toda la ciencia avanzada, hoy teniendo todo, las redes, todo, pues ahora sí que ya a nivel mundial, la iglesia está en ignorancia todavía, que es cuando más deberíamos saber nosotros los cristianos qué es guerra espiritual. Mira, el testimonio que yo te conté de donde Dios nos rescató, hoy por hoy puedo decir, hoy por hoy puedo mencionar cuántos y cuáles espíritus demoníacos estaban operando en mí, en mi esposo y en mis hijos. Mis hijos, a pesar de tener 5 o 6 años, Pame, como decías tú ahorita, ya venían arrastrando. De no ser por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que con gracia y misericordia y con brazo fuerte nos rescató de esa vida tan oscura, de esa vida tan vil, sin Él, no sabríamos dónde estuviéramos. Sí. Pero hoy puedo decir por nombre, todos y cada uno de los espíritus demoníacos que estaban operando en mi matrimonio, operando en mis hijos. Hoy por hoy los conozco, los identifico, y es por eso que cuando predico el evangelio con las personas, cuando predico con personas nuevas, y luego identifico diciendo que espíritus inmundos están operando en tal persona. ¿Por qué? Porque tuvo que ser necesario. Ahora puedo entender para qué haber padecido tanto dolor, tanta enfermedad, tanta crueldad, sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin nada, porque sin Dios no somos nada. Dice la palabra del Señor que separados de Él nada podemos hacer. Hoy necesitamos, Pame, una iglesia que se levante en la brecha, que comience a interceder por las almas que quizás algunos cristianos digan, no, ya conocen todos de Dios. No, en serio, yo le he predicado a gente el evangelio, le he dicho a jovencitos, a jovencitas, Cristo te ama, y lloran, se quebrantan, y me dicen, hermana, ¿Cristo me ama? Yo pensé que nadie me amaba. O sea, quiere decir que hay gente que todavía desconoce de ese Dios que tú y yo servimos, que tú y yo alabamos. Por eso es necesario que entremos más a la palabra de Dios, más a la oración, a la intimidad con Dios, y que sea Él revelándonos los misterios, que sea Él revelándonos lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, de qué manera nos quiere usar. Fíjate, Dios me rescató a mí de esta enfermedad que me tenía subyugada al dolor, al temor, a la enfermedad. Y hoy te puedo decir, Pame, que yo me estoy sorprendida con el Señor, de cómo el Señor me ha llevado a niveles de guerra espiritual, de pelear con la misma muerte, con el mismo diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Y hoy te puedo decir, antes no era yo así. Hoy puedo hablar con autoridad, hoy puedo decirles a los que nos escuchan que Cristo nos da autoridad. Tú lo mencionabas ahorita, Dios nos dio poder
y autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Dios nos ungió con el poder de su Santo Espíritu para ir a predicar el Evangelio, para darle libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a pregonar el año agradable del Señor. Fíjate todo lo que, y no solamente eso, nos confió su palabra para que vayamos y la prediquemos a toda criatura. Y dice en Marcos 16, y pondrán las manos sobre los enfermos, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y en San Juan 15 y 16 también nos lo menciona, dice, y cosas mayores harán. Fíjate todo, Pamela, lo que el Señor nos ha confiado para que en estas alturas los cristianos estén en un nivel de decadencia espiritual, de falta de conocimiento, porque yo sé que en varios y en muchísimos hogares evangélicos hay espíritus operando, pero por falta del conocimiento, por falta del discernimiento espiritual, por falta de la intimidad con Dios, de la oración, de los ayunos, no nos damos cuenta que estos espíritus están enseñoreando de los hogares evangélicos. Y yo sé que aquí hay hermanos y hermanas que nos escuchan y que dicen, pues yo he querido salir de esto y vuelvo a caer en lo mismo, y vuelvo a caer en lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque te tienes que levantar en poder y autoridad. Pídele al Señor que te revista de poder y autoridad, que te dé el discernimiento espiritual, que te revele qué es lo que tienes que echar fuera de tu vida en el nombre de Jesús, para que puedas ser libre en totalidad. Hoy por hoy doy la gloria y la honra al Señor Jesucristo, porque de una vida débil, llena de temor y de muchas cosas que me separaban de Dios, hoy puedo decir que el Señor me hizo una mujer de guerra, para gloria y honra de su nombre, para gloria y honra de su nombre. De lo debilucho, el Señor nos rescata para darnos, revestirnos de autoridad y decirle al enemigo, no te tengo miedo, estás vencido. Hoy, antes yo no podía mencionar ni el nombre de Satanás, Pame, donde estaba yo tan subyugada por todos estos espíritus. No, hay cristianos que lo respetan. En verdad, que le dicen, no te metas con el diablo, porque válgame, ya lo tienen que respetar, pues quienes ¿cómo está me la conocen, onda? cuando estamos en alabanza de júbilo, el Señor te reprenda, Satanás, o que se hinche el diablo, muchos, hermana, espérese, no le vaya a hacer algo. Le digo, ¿qué me va a hacer? Pues si Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Sabes que la iglesia de hoy, Pame, tiene que entender y conocer que tenemos un enemigo vencido, derrotado. Pero acuérdate que él es mentiroso, es padre de mentira. Entonces él le hace creer a la gente, a la humanidad, pues que él es el todo, él es el que gobierna, y en verdad sí. Él es el que está, el mundo está a cargo de él, el mundo está bajo su dominio. Siento que ya muchos tienen como que muy normalizado, ¿no? O sea, por ejemplo, si vives en una atmósfera de tu casa y hay algo contrario que se está moviendo, lo tienes muy normalizado porque dices, ya es normal que tiene, pues lo puedo sobrellevar de otra forma porque eso es lo que te están dando a ti. Pero yo siempre he dicho, tú no te puedes quedar con la enseñanza que te dan en tu iglesia. Recuerda que la salvación es personal y que vivimos una vida totalmente espiritual. Ahorita hablábamos de las generaciones ancestrales, de las maldiciones generacionales, de las maldiciones ancestrales, y hay tantas otras que has cargado durante a lo mejor lo que llevas caminando en el evangelio, porque muchas veces tus palabras te condenan, porque muchas veces tus acciones, porque muchas veces abres puertas, ¿verdad? Porque muchas veces puedes tener que un adornito, hasta en esas cosas, fíjate, muchas veces un adornito, ay, es que se mira bonito, y no sabes que estás metiendo brujería africana a tu casa por medio de monitas que se ven muy así, muy asá. Yo aquí les he traído hasta gráficos de atrapasueños, todo eso es meramente diabólico, satánico, le abres la puerta al enemigo, aún con programas violentos de televisión, de Netflix, de tantas cosas, de música. Lo hemos hablado aquí infinidad de veces, pero muchas veces lo normalizas y aprendes a vivir con esa actividad demoníaca aún en tu casa, teniendo tú el poder, tú la autoridad que Dios te ha dado, y es reconocerlo y saber, no, o sea, Dios te va a dar tienes tantas armas, porque lo he dicho aquí millones de veces, peleamos desde la victoria,
Obviamente a veces te cuesta más, ¿verdad? Otras veces dices, ok, pero tenemos una victoria segura en Él. Entonces, a veces le damos tanta legalidad al enemigo, ¿verdad? Así es. Yo digo, a veces tú, hermana, hasta en la platiquita con la amiga que ni siquiera es cristiana, estás maldiciendo tu matrimonio al hablar cosas que no debes de hablar, al hacer cosas que no debes de hacer, hasta traer que el ojito es en las pulseras. Para el mal de ojo. Tantas cosas que las has normalizado y no puede ver de verdad desconocimiento, porque Dios nos ha dado su palabra. Y ahí dice, no, tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, pero tú ya lo normalizas y dices, no, es que es normal, es que por mi familia, por mi tía, por mi prima, por mi amiga, no, y no podemos estar atados a esas maldiciones, porque Dios no nos llamó. Por eso el pueblo de Israel estuvo, por su desobediencia y por querer, Dios tenía grandes bendiciones preparadas para ellas como para nosotros, pero muchas veces no alcanzamos la victoria, la respuesta de lo que tanto estamos orando, de lo que tanto estamos esperando, porque hay algo ahí que lo detiene, ¿verdad? Como Daniel cuando se dispuso a luchar, ¿verdad? Porque se enfrentaba a mucho, pero él dispuso a orar, se dispuso a ayunar, ¿verdad? A consagrarse para Dios, porque él sabía las armas espirituales, las conocía. Él fue escuchado desde que tuvo la intención, pero había una operación demoníaca que se estaba oponiendo. O sea, si ustedes nos escuchan hablar a lo mejor y dicen, estas están locas, pero la vida espiritual es tan real como esta vida que tenemos, porque si Dios nos abriera los ojos espirituales nos volviéramos locos, porque si yo de repente puedo decir, ¿verdad? Mira, ahí está un demonio, o el espíritu de muerte, lo acabo de ver, o acabo de ver eso, y yo, ay, gente, ¿cómo puedes ver eso? ¡Qué miedo! ¡Qué trauma! ¿Por qué? Porque Dios te está mostrando un mundo espiritual. Así es. ¿Con quién te vas a enfrentar? O sea, yo he visto demonios chiquillos, que parecen duendes, y otros más grandecitos, y unos gigantes, como de 5 o 6 metros. Entonces, Dios te da la capacidad porque Él sabe que tú quieres, porque Él sabe que tú estás capacitado, porque no soy yo la favorita de Dios, un poquito sí, siempre lo digo. Nadie es el favorito de Dios para que se le dé más o se le dé menos. Dios es un padre que te quiere dar, pero no quieres buscar. Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos, ¿verdad? Sí, yo creo que aquel que intimida más con Dios, pues es al que más se le revela, el que más se está metiendo, el que más está escudriñando, es el que más tiene, ahora sí que es más sensible a ver todo este tipo de cosas. Y sabes qué, Pame, ahorita que te escuchaba hablar, yo te doy toda la razón. En la Iglesia de Cristo nosotros le hemos dado tanta legalidad al enemigo, pero recordemos que Él es padre de mentira, Él miente desde el principio. Yo creo que Él no debe de estarnos cantando verdades a nosotros, sino nosotros somos los que le debemos de estar cantando sus verdades, ¿verdad? Yo he estado en liberaciones para la gloria y honra de Cristo y oírlo hablar al mismo Satanás. Yo me sorprendo y digo, wow, hasta me da cosa oírlo hablar, porque en cuanto le comenzamos a decir, mira, ¿sabes qué? Tú ya vas directo al infierno, tú ya estás condenado, mira, tú le empiezas a cantar sus verdades y él tiene que huir porque él no soporta oír lo que le va a acontecer, lo que está por acontecerle. Pero es verdad, lastimosamente, estamos en una sociedad evangélica donde estos temas no se tocan, y si se tocan como que en el mismo pueblo, ay, sí. Hace poco yo predicaba de Jeremías 1:10, donde dice el Señor que nos dio poder de cortar, de arrebatar, de desmenuzar, de todo. Y fíjate cómo nosotros le hemos hecho tanto caso al enemigo, le hemos dado tanta legalidad, tanta autorización de hacer y deshacer con nuestras vidas. No solamente nuestras vidas, sino la de los nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces ya basta de que el enemigo esté destruyendo hogares, matrimonios. Por eso hoy yo invito a mis hermanos y hermanas que se paren en la brecha, que no tengan temor al enemigo. Él ya está vencido, Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Que no le tengan miedo. Que él es mentiroso, sí, pero si él te canta mentiras, tú le cántale las verdades de Dios. Claro. Y dile, mi familia, yo le vamos a servir al Señor, quieras o no.
Quienes me conocen saben todo lo que hemos padecido, como todos, ¿verdad? Que tenemos nuestras guerras, nuestras luchas. Pero ¿sabes qué, Pame? Algo que yo me he agarrado mucho, y de donde Cristo me rescató, de ver a mis hijos llorar por su papá, por las peleas, por ver que no llegaba, porque se iba a tomar todo el fin de semana. Hoy le doy la gloria y la honra al Señor, porque ellos mismos, aun siendo jóvenes de 20 años, 22 años, ellos mismos le predican de su testimonio a otros jóvenes que están viviendo la misma situación que ellos, que papá y mamá se están separados, que papá y mamá y ellos mismos, no, sigue adelante. La constancia, el servirle al Señor con constancia, con fidelidad, con amor, con pasión, eso te ayuda y nos ayuda mucho. ¿En qué? En creer más en Él, en ser apasionados de Dios. Nos ayuda en predicar con amor y con misericordia a los demás, aquellos que todavía no son alcanzados por el Señor. Por eso hoy animo a mis hermanas y hermanas. Mira, hoy yo quiero dar un mensaje, si tú me lo permites, así breve, a estas mujeres que nos están oyendo. Mujeres que un día estuvieron paradas en la brecha por su hijo, por su hija, por su esposo, pero que se dieron por vencidas, Pame. Que dijeron, él no cambia, ella no cambia, ellos no cambian. No, hermano, hermana, párate en la brecha nuevamente. Ponte la armadura del Señor, como dice Efesios 6:10. Párate y pelea por tu esposo, pelea por tu matrimonio, pelea por la salvación y la sanidad de tus hijos, porque en Cristo hay poder. Dice en Lucas 4:18 que Él nos dio poder y autoridad, Él nos ungió con su Santo Espíritu. Entonces, ¿qué más nos queda? Más que pelear la batalla, decías tú ahorita, pelear en victoria. Claro, va a ser una guerra, va a ser una lucha, pero la victoria es segura en Cristo, Pamela. Amén. La victoria es segura. Él no deja a sus ungidos, Él no deja a sus hijos tirados en la batalla. Lo más probable es que cuando y Él no te deja en vergüenza. Exactamente. Tampoco. Al contrario, por medio de las pruebas y las luchas, Pamela, Él nos exhibe como sus hijos. Él nos exhibe, Pamela. A través de cada lucha que tú estás luchando con tu esposo por el alcoholismo, como lo hice yo me tuve que parar en la brecha, aún con toda mi enfermedad, mi debilidad, mi vergüenza y todo. Tuve que secarme las lágrimas y decir, no, hasta aquí llegó esta vida que teníamos sin Dios. Tuve que hacer, Dios me tuvo que ungir, me tuvo que, de la debilidad, de lo debilucho, el Señor me tuvo que formar mi carácter. Y me tuve que prestar para que lo hiciera, Pame. Porque el ver el entorno, ver mi familia, mis conocidos, que padecen lo mismo que yo. Ver a mujeres llorando, ver a niños separados de papá y de mamá por causa del alcoholismo. Ahora mismo trabajo en un albergue, en el kilómetro 29, y todos los testimonios de cada niño, Pame, me inspiran a mí más en conocer más de Dios y de la guerra espiritual, e ir a los hogares donde se necesita este conocimiento de la liberación, de ver que no es el esposo, porque fíjate, Pame, cómo es el enemigo. El papá, por causa del alcoholismo y las drogas, se separan, y ahí está mamá diciéndole, no, es que tu papá no es papá, tú lo acabas de mencionar, Pame. Dice la palabra del Señor que nuestra guerra no es carnal, sino espiritual, no es con carne ni sangre, sino espiritual. Dios de esa manera nos ha usado para ir y predicar las buenas nuevas, dar libertad al cautivo y decirle, hey, esta lucha no es carnal, tu esposo te ama, hijo, tu papá te ama, solamente que está lidiando con un espíritu de drogadicción, pero podemos ayudarlo en oración y en ayuno, echar fuera los espíritus inmundos. No solamente basta hacer una oración de fe, no solamente basta aceptar al Señor, sino echarlos fuera. Porque el mismo Señor Jesucristo nos enseña en los evangelios que el enemigo, Pame, cuando nosotros venimos a Cristo, parece que ya todo cambió. Parece que ya todo es color de rosa. Pero el enemigo dice, no, les voy a dar un poco de tiempo. Deja que se sientan confiados en el Señor. Y si se han fijado, cuando llegamos a Cristo, bueno, los que no somos de cuna evangélica, al poco tiempo empiezan las luchas, empiezan las pruebas, porque el enemigo quiere hacernos dudar de que somos hechos hijos de Dios verdaderamente. Ajá. Ya somos hijos legítimos por la sangre del Cordero de Dios. Somos hijos e hijas de Dios, pero por medio de las pruebas y las luchas, el enemigo a veces como que entremete sus narices para hacernos vituperiar el nombre de Cristo, sí, para hacernos dudar del poder de Dios. Y damos gracias y gloria y honra al Señor, que cuando Él nos rescata, Pame, yo le pedía mucho al Señor, forma mi carácter, porque en verdad yo era muy débil, muy miedosa, Pame, a todo. Oía explotar algo y yo ya estaba con los nervios. Me daban ataques de nervios, de pánico, en verdad. Hasta duraba horas para que me controlara.
No, o sea, estaba al borde de la locura, de la demencia, créeme. Hoy me da risa, pero recordar a esa Susana de antes, no, pues es para darle la gloria y la honra al Señor, la alabanza y todo. La suprema alabanza a nuestro Dios. Sí, yo también le tenía mucho, ahora que me recordé eso, yo también le tenía mucho miedo a la oscuridad y el enemigo ya al último, antes de que el Señor me salvara, me pasaban cosas, los espíritus me ahorcaban y cosas así bien feas. Y ahora no, ahora me gusta dormir que no se vea nada y todo, porque yo sé, porque ya duermes confiado, yo sé que hay un mover espiritual. O sea, aquí han venido brujos convertidos en pájaros, si me cree, no me crea. Nos han maldecido, hemos visto cómo el enemigo nos hace la guerra, pero porque sabemos que este lugar es un lugar donde se predica a Cristo. Sabemos que hay muchos que no nos quieren, que hay muchos que han tratado de robarse el fruto de este lugar, pero déjeme decirle, yo sé que nos escuchan y hasta nos ven, son fans, y aquí están. Pero les vamos a decir una cosa, este lugar es un lugar que Dios determinó para este tiempo, para que Él sea glorificado, para que aquí haya salvación, para que aquí haya libertad, para que aquí haya el que se cayó, que el Señor lo levante, restauración. Entonces, este no es un lugar para aquí a guachihuachear, no, Señor. Aquí de verdad sabemos que el Señor está en este lugar, que este lugar ha sido consagrado para Él, porque Él nos lo mostró aún antes de que estuviera aquí este lugar. Entonces, vamos a seguir y vamos a llegar hasta el día que Dios quiera, no hasta el día que el hombre quiera. Y si usted quiere seguir ahí robándose el fruto, pues sígaselo robando, pero horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así es. Y aunque tú digas, el Señor me llamó y esto y aquello, pero estás haciendo las cosas mal, muchas veces tomamos a Dios porque está ahí en el cielo. Y que ahí está bien a gusto, no, pero Él está viendo nuestras acciones, si son acciones justas, Él está viendo lo que hacemos. No va a dar por inocente. Exacto, nunca vamos a decir, no, pasaste desapercibido, no, Señor. Dios conoce las intenciones de tu corazón, conoce tus pensamientos, conoce tus palabras, conoce lo que hay realmente en tu corazón. Él sabe los llamados genuinos que Él te ha dado. Y si Él te dio un llamado genuino, tienes el poder, tienes la autoridad, tienes todo listo, una mesa servida, siempre lo he dicho, y esa mesa servida es para ti, y va a ser inamovible lo que Dios tiene para ti, el ministerio que Dios da, los dones, te da todo, te equipa, somos como un soldadito, y ese soldadito que le ponen sus casquitos, que le ponen sus... todo, así estamos nosotros equipados con dones, con talento, con discernimiento, equipados para entender, para comprender la palabra, no solamente seamos oidores, seamos hacedores de su palabra. Aprende a orar en tu casa, aprende a hablar vida a tu esposo aunque te caiga gordo, aprende a hablarle a tus hijos vida, aún de lo que no has visto. Ahorita dice, está el niño y yo nomás oro para que no se me descalabre, no, ora por lo que viene, por los años que vienen, en lo que estamos viviendo en este tiempo, en donde ya está normalizado todo, que sean unos borrachillos, que sean drogadictos, que sean homosexuales, que sea porque ya es normal, ya estamos en la temporada donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, viceversa. Entonces es tiempo de que seamos mujeres que oran, que van a la camita de sus hijos y oran, Señor, este niño es un siervo tuyo, no se va a apartar, Señor, este esposo mío, y ciérrale los ojos, y esas que anden ahí merodeando, llévatelo, o sea, empieza a hacer esas oraciones de intercesión, porque son necesarias, porque no operamos en el mismo tiempo, yo sé que tú lo sabes, no operamos en el mismo tiempo. Cuando estamos orando, estamos en un tiempo, de verdad que si pudiéramos ver el tiempo espiritual, no la creíamos. Muchas veces estás orando, pero estás orando ahorita, pero estás cubriendo un tiempo, porque todos como seres espirituales no operamos en el mismo tiempo. El tiempo de horas, minutos, ese es muy terrenal, pero la vida espiritual opera en un tiempo muy acelerado. Entonces tú en tu oración estás operando en un tiempo acelerado. Entonces es tiempo ya de que ores por tu familia, de que ores por las cosas que estás viendo y te estás
cruzando los brazos y estás esperando a ver qué Dios hace. Y ahí manda esas cadenas de oraciones y todos los días, no Señor, a usted Dios le dio autoridad, a usted Dios le dio todas las armas para que tú te determines a hacer un cambio en tu vida, primero que nada, ¿verdad? En tus hijos, en tu familia, en tu entorno, en tu trabajo, en tu escuela y en todos lados a los que vayas. Y si aquí podemos seguir 2-3 horas, pero no quiero que me regañen, ya nomás para irnos, ¿verdad? Quiero leer aquí algunos comentarios que nos dejaron en el sitio web. Recuerda que es www.shekinatv.com. También estamos en Roku, y bueno, ahorita les digo las redes sociales. Armando Santos desde Guatemala dice que es un buen testimonio. Dios le bendiga, hermano. Dice Saúl Martínez, saludos, hermanas, desde El Paso, Texas. Saludos, hermano. Dice Daniela Puertas, buenas noches, ¿cómo puedo ganarme a mis hijos para Cristo? Tengo 3 meses de ser salva. Ahorita le contestamos. Ya lo decía Pame, orando, hermano. Orando y llorando. Orando y llorando. Dice la palabra, vea, que siembres con lágrimas y con regocijo vas a cegar. Dice, Alma Ceballos, ¿podrían orar por mi hermano? Le practicaron brujería, somos de Durango y él está mal. Y está mal, ¿verdad? Se llama Manuel Ceballos y dice Minerva Flores, saludos desde Venezuela, desde Caracas. Dios le bendiga, hermana, a todos los que nos escuchan en Venezuela, a todos los que nos escuchan en Guatemala, en El Paso, en Durango. Bueno, hermana, si quiere contestarle a la hermana que tiene 3 meses salva y que cómo puede ganarse para Cristo a sus hijos. Bueno, mire, hermana, yo le quiero así rápidamente. Cuando yo comencé en el cristianismo, yo no sabía orar, ¿verdad? Como todos. Pero yo me acuerdo que hacía lo que Pam me estaba diciendo. Yo me acuerdo que cuando mis 2 pequeños, porque tal no tenía mis 3 niñas, solamente tenía mis 2 varoncitos, entonces yo me acuerdo que iba a su cama, Pame, y yo sin saber, yo profetizaba. Hoy puedo decir que era profetizaba porque antes no lo sabía. Y yo me acuerdo que les ponía aceitito y yo decía, mira, Señor, yo los consagro para ti. Mira, Padre, ellos cuando estén grandes te van a servir. Señor, jamás se van a separar de ti. Átalos a ti, Señor. Mira, yo declaro que mi hijo va a ser predicador de tu palabra, Señor. Tú lo vas a levantar en los altares a predicar de tu evangelio. Mi otro hijo te va a adorar. ¿Y qué cree, hermana? Pues ahorita son lo que son. Y como decía Pame, la oración en la que tú estás haciendo no está operando en ese tiempo, quizás. Exacto. Tuvieron que pasar muchos años. Te estoy hablando que esa oración que yo hice fue hace 16 años. Y la vi cumplida cuando mi hijo tenía, ¿qué? 15, 16 años. Entonces, no se desesperen. Hay oraciones de parto, yo siempre digo, cuando una mujer va a dar a luz, pues está puje y puje. ¿Cuántas mujeres nos han tardado horas en dar a luz a su bebé? Así son los milagros de Dios. Exacto. Tienes que estar orando, parirlos, orando hasta dar a luz ese milagro. Así que, hermana, no se desanime, ayune, ore por ellos, ¿verdad? Cúbralos con la sangre de Jesucristo, pídele al Señor misericordia, séale fiel al Señor, porque Él en la fidelidad se glorifica, ¿verdad? Dice que nuestra descendencia también van a ser salvos. Declare, profetice, levántese y profetice salvación en sus hijos, en su familia, en su hogar. Dígales, yo y mi casa serviremos. Exactamente, ándale, declarar la palabra. Yo ya hasta que ahorita ya no me han quebrado de entrar mis familiares, ¿verdad? Porque sé que estoy medio loca, pero yo entraba y yo sin que ellos me escucharan, yo decía, casa de salvación, así Señor, aquí vas, y no lo he visto, pero lo veré. Así es. Bueno, y también dice el hermano que oremos por Manuel Ceballos, que le practicaron brujería, ellos son de Durango. Mire, hermano, es lo que estábamos diciendo ahorita, usted tiene el poder y la autoridad de usted ser la persona, el medio de la sanidad de esa brujería que le hicieron a su, ¿qué es? A su hermano. Aunque él sea inconverso, usted vaya y háblele la palabra, dele el plan de salvación primero, porque para tener el beneficio hay que tener la confesión de que es su salvador, ¿verdad? Así es. De que dígale, háblele lo que es, ¿verdad? Al pan, al vino. Nosotros podemos decir, ok, vamos a orar por él. Pero si usted está cerca de él, usted es el medio. No le tenga miedo al enemigo, ni a la brujería, ni nada. Declare liberación en el nombre de Jesús. Sí, sabemos que, como lo decíamos ahorita, toda la acta de decretos que nos era contraria,
ya ha sido Cristo la exhibida borró. públicamente. Ya el Así es. Señor triunfó sobre ellos en la Amén. cruz. Así es. Ahí está, hermano. Entonces, usted no se desanime, igual vamos a estar orando por él, pero usted es el medio. Usted es el medio para que su hermano sea libre de la brujería y pueda testificar y pueda ganarse a todos los brujos de Durango. Así es. Así es ese Dios que servimos, de poderoso. Amén. Así Pero yo, bueno, es que si les platico aquí varios testimonios de brujería, pues nunca acabo. No terminamos. Pero y pues ya sé que ya me pasé. Pero bueno, ahora sí ya nos vamos. Algo para de decir, ya para finalizar. Bueno, pues muchas gracias primeramente a Dios por la invitación, ¿verdad? Fue un gozo enorme estar aquí con Pame, de conocerla en persona. Es de mucha bendición este programa, yo lo he escuchado, he visto las entrevistas, los testimonios. Pues, ¿qué te puedo decir? Que estoy bendecida por el Señor. Gracias a Él, a su misericordia, a su perdón, su salvación. Quiero invitar a todos mis hermanos y hermanas que tengan fe y confianza en el Señor. Que toda la palabra que Él les ha dado en sus vidas se va a cumplir a tiempo, porque el Señor no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Crean en el Señor Jesucristo y será salvo usted y toda su casa. Así que agárrese de las promesas del Señor, declare la palabra de Dios. Esta es la palabra del Señor, declárela. Si Él dijo que no, su descendencia no iba a andar mendigando pan, no va a mendigar pan. Si Él dijo que en Cristo estamos plenos, estamos plenos. Si Él dijo que nos ungió con su Santo Espíritu, creamos y recibamos la llenura del Espíritu Santo, la armadura de Dios. O sea, declaren la palabra en sus vidas, en su familia, y seanle fiel al Señor, sean apasionados de la presencia del Señor, ¿verdad? Levanten altares en sus hogares de adoración, ¿verdad? Yo sé que no es fácil, unos se cohíben, otros por vergüenza, a veces por lo que andan mal, pero en estos tiempos tan peligrosos, las familias evangélicas y no evangélicas debemos de clamar más al Señor, debemos buscar más de su presencia, buscar la ayuda del Señor, ¿verdad? Porque Él es el único que nos puede ayudar a salir adelante. Sigan buscando del Señor. Si no tiene una iglesia donde congregarse, pídale dirección al Señor, busque una iglesia donde congregarse. Hermano, hermana, si usted está caído, si tiene meses que dejó de ir a la iglesia, levántese en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo sé que el Señor lo va a levantar con más fuerza, más poder, para que aquellos que lo vieron caído lo vean levantarse en gloria para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de mi parte es todo. Bendiciones y muchas gracias, Pame. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, una bendición, ¿verdad? A cada uno de los que han sido parte de este programa. Ya tengo como 2 años, creo, o 3, ya ni sé. Pero de verdad que este es un trabajo. Oren por nosotros como estación de radio. De verdad que solamente Dios sabe lo que uno tiene que pasar, lo que uno tiene que vivir. Y no le estoy haciendo al llorón aquí, va. Simplemente oren por los ministerios. Oren por los ministerios que Dios ha puesto en esta ciudad. Esta ciudad es muy bendecida, a pesar de ser muy golpeada por tantas muertes, por tanta violencia, es muy bendecida porque a donde quiera que usted va, escucha a un hermano. Hasta uno, usted va a la segunda, se ahí andan predicando, anda en el centro y ahí andan, y usted va a otro lado y no es igual. Así que Ciudad Juárez, tierra de bendición. Usted ore por su calle, por su colonia. Por eso a veces digo, ¿sabes qué dicen? No, pues yo no sé ni cómo orar, se me acaban las ideas. No, hombre, hay. Por su calle, su colonia. Ajá, por su calle, por su colonia, por su vecino. Su presidente, duraría horas. Miren lo que pasó ayer, en eso, ahorita que andan haciendo las campañas, vea, hubo muertes allá en Nuevo León, en donde Maínez presidente, va, pasó una tragedia allá. Hay que ponernos en las manos de Dios porque nunca sabemos si este sea el último día de nuestras vidas, ¿va? El Señor dice en su palabra, y eso también háblelo por usted, mis años serán completados en esta tierra. Y mientras yo esté en esta tierra voy a hablar que Cristo vive y que Cristo viene. Así que bueno, nos vemos, nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias por haber estado aquí. Yo sé que muchos ya están metidotes en el fútbol, pero ahí se van a quedar cuando el Señor venga. No se crean. Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre usted. Nos vemos y todos los jueves. Acuérdense que tenemos una cita entre líneas. Chequina 95.1 FM, Chequina TV. Aquí estamos para servirte. Nos vemos. Bye. Gracias
Gracias por quedarte hasta el final de este programa. Te esperamos en la siguiente emisión con más temas de interés donde siempre te diremos la neta. Así que Pameluna te espera aquí en Chequina 95.1 FM con Entre Líneas. Hasta luego.